Bueno, buenas noches. Hola a todos, buenas noches y buenas tardes para allá. Hoy contamos con la participación de Joan Coscubiela, que como bien se puede deducir por lo que pone la invitación, es un hombre polivalente, ha tenido una amplia actividad y militancia social, sindical y política, y es un privilegio poder contar hoy con su colaboración en nuestro grupo. ¿Quién es Joan? Es un hombre preparado, un luchador, inteligente, valiente, apasionado, vehemente, comprometido. Es así como lo ha definido Martín Cobos, de la Federación de Energía, amigo nuestro y antiguo compañero suyo de comisiones. Quiero agradecer a Tony Cole por su ayuda para contactar con Joan y también comentarles las facilidades que puso para aceptar la invitación. Le presenté nuestro grupo y me hizo una pregunta, creo que fue una especie de test. Me dijo, bueno, ¿y yo qué papel juego en este grupo? Creo que comprobó rápidamente que el mensaje de su libro y su discurso entraba de lleno en el meollo de los temas que veníamos trabajando y discutiendo. Sé que él no es consciente, pero su libro responde a una famosa frase en Argentina. Íbamos bien y llegó el coronavirus. Juan responde rotundamente, no, no íbamos bien. La crisis del coronavirus ha actuado como espejo y lupa de los males que ocurren en nuestra sociedad. En el prólogo defiende la duda, dice que le gusta dudar, quiere saber, se interroga, el tiempo de las certezas ha pasado, busca respuestas, no es un nihilista, interpreta el pasado y hace diagnósticos, intenta comprender el presente y busca las causas, imagina el futuro y responde proponiendo alternativas. Alternativas para las que recurre a la imaginación y a las utopías. Y hace propuestas, y esto sorprende a algunos. Él se lo toma como un desafío. Recurre al eslogan de comisiones obreras, no hay protestas sin propuesta, y las hace. Así que sin más, pasamos a escuchar su discurso y como todos sabemos, esto será seguido, Joan, de preguntas, interrogantes, que tendrás tiempo para ir ampliando tu discurso inicial. Muy Adelante. bien, pues muchas gracias, Juan. En primer lugar, quiero agradecerles esta oportunidad de estar compartiendo reflexiones. Lo que voy a intentar aquí es lo más alejado de un discurso. En todo caso, va a ser, lo voy a intentar trasladar un conjunto de reflexiones, de ideas, de inquietudes, algunas de las cuales han sido ya moduladas después de la publicación del libro, porque estamos en una realidad como muy dinámica, muy dialéctica. Es decir, se lo comenté ya a Juan, que para mí es un reto, porque es estar hablando a una comunidad distinta de la que normalmente tengo frecuentemente oportunidad de hacerlo. Además de ser un reto, es una oportunidad, sobre todo para escuchar y aprender sin duda cosas nuevas y visiones distintas. Quiero comenzar con una advertencia que es muy obvia, pero que no quiero que pase desapercibida. Yo intento, y lo he intentado en el libro, La pandemia del capitalismo, intento tener una mirada global, porque soy de los que creo que cada vez más las cosas que suceden tienen unas dimensiones globales, sin duda adaptadas a la realidad de cada lugar. Pero una cosa es que yo intento una mirada global y la otra que es obvio que mi mirador, el lugar desde donde yo miro, es local. Creo que eso nos pasa a todos y a veces nos cuesta ser consciente de ello y por lo tanto distanciarme. Voy a intentar pues que estas reflexiones sean lo más globales posible y si después en el intercambio, en la conversación con todos ustedes, hay algún interés en hablar de alguna cosa específica de España, de Cataluña o de Europa, pues lo metemos, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Y la segunda advertencia es que, siguiendo el consejo de un maestro mío, José Luis López Bulla, voy a rehuir deliberadamente entrar
tanto en temas epidemiológicos de salud pública o en cuestiones referidas a Argentina o América Latina. El consejo que me dio mi maestro sindical, López Bulla, es nunca se te ocurra hablar de algo que los que te escuchen sepan más que tú, porque entonces se va a dar cuenta todo el mundo que tú de eso no sabes. Entonces, bueno, con esas advertencias previas, entro, empezando por justificar el título que le sugería a Juan, ¿no? Es decir, las lecciones que no hemos aprendido de la pandemia, ¿no? No sé si esa es una impresión generalizada, pero en España, me atrevo a decir que en Europa, desde el principio se ha estado hablando mucho, mucho de las lecciones del coronavirus, ¿no? Y yo tengo mis dudas de, de que las lecciones vayan acompañadas de aprendizaje. Y lo primero que quiero es justificar el uso de esos dos conceptos, que a veces son sinónimos, pero yo aquí los utilizo de manera diferenciada. Utilizo el concepto lecciones para todo aquello que el coronavirus, la pandemia, en su sentido amplio, no por supuesto sanitario, nos ha mostrado, eso que comentaba Juan, que yo hablo en el libro, ¿no? Que ha actuado como un espejo que nos ha trasladado la imagen de la realidad, que a veces no queremos ver, pero al mismo tiempo nos ha permitido tener una lupa, una lente de aumento, que nos ha permitido profundizar bastante en muchas cosas que existían ya en nuestra sociedad, pero que no siempre vemos, ¿no? Entonces, el coronavirus, la pandemia nos envía muchas lecciones, pero yo tengo dudas, y cada vez más, de que la sociedad en su conjunto, la sociedad mundial y la de cada uno de los países, estemos aprovechando estas lecciones en forma de enseñanzas. Y es ahí cuando utilizo el concepto enseñanzas. Las lecciones son las que emite el coronavirus, las enseñanzas son aquello que nosotros aprendemos o no. Entonces, la primera cosa que me gustaría compartir con todos ustedes es por qué nos cuesta, por qué nos está costando tanto aprovechar esas lecciones que nos envía el coronavirus, que nos envía la pandemia. Creo, después de analizarlo, he llegado a la conclusión de que hay tres grandes factores que interfieren en ese proceso entre lecciones y enseñanzas. Uno, que no se nos olvide nunca, nuestra memoria es efímera. Además de ser efímera, es parcial, es interesada, por no llamarle que es egoísta. Es decir, en todo el mundo, por ejemplo, se está planteando un mayor esfuerzo del Estado para abordar las situaciones no solo de impacto sanitario, sino de impacto social de la pandemia, pero simultáneamente mucha de la gente que está pidiendo más intervención del Estado pues está haciendo un discurso antifiscalidad, ¿no? Es decir, eso es un caso típico de memoria interesada, ¿no? En España hay un ejemplo que yo pongo siempre de manifiesto, ¿no? Nos pasamos las primeras semanas, los primeros meses de la pandemia con el confinamiento estricto en casa, saliendo a las 8 a aplaudir a los sanitarios. Sanitarios, no, en general a toda la gente que estaba trabajando en ámbitos de trabajos esenciales, ¿no? Incluso para que quedara bien claro el agradecimiento, les llamamos héroes. En definitiva, estaban desarrollando una función de servicio público, es verdad que en unas condiciones muy excepcionales, ¿no? Bueno, pasó ese momento álgido, emocionalmente muy fuerte, y parece que se haya olvidado eso, porque yo no detecto que haya un esfuerzo importante para reforzar los sistemas públicos de salud generalizadamente. Hay, sin duda, pero no. Luego hay otro factor que no debemos perder de vista. Entre las lecciones y las enseñanzas se interfiere un poderoso argumento, que son los intereses. Los intereses, eso nos ha pasado siempre, ha pasado en las diferentes crisis financieras que han azotado diferentes partes del mundo, en la recesión 2008, 2011, 2013. Entre otras cosas, por algo que yo he llegado a identificar con esta imagen.
cuando entender algo comporta dejar de tener importantes beneficios, los incentivos para no entender son muy poderosos. Es decir, esa es una característica de este momento, ¿no? Esa es una de las razones por esa famosa refundación del capitalismo del año ya 2008, Sarkozy, hasta ahora no llega nunca, ¿no? Porque es que, claro, si tú entiendes las razones por las cuales el capitalismo debe refundarse en sus conceptos, en sus palabras, eso comporta dejar de tener importantes beneficios. Entonces, dejas de entender, dejas de comprender, no te interesa. Y luego otra cosa que es la que me ha motivado a mí a escribir y a trasladar experiencias de hace muchos años y más recientes, es que para que las lecciones se conviertan en enseñanzas, es imprescindible dotar a lo que nos está pasando de una lectura ideológica. Eso que algunos dicen que no existe o que otros degradan, ¿no? Normalmente los que suelen degradar la ideología y desprestigiarla son los que tienen planteamientos más ideologizados, ¿no? Y necesitamos construir una lectura ideológica para ser capaces de sacarle el jugo a todas las lecciones que nos han llegado de esta pandemia. Y no está garantizado eso. Por ejemplo, yo soy de los que creo que una de las cosas por las cuales hemos aprendido poco de la gran recesión financiera del 2008, 2011, 2013, es que la izquierda en general, la izquierda social y política, tardó mucho en identificar los aspectos más ideológicos de la crisis. Por ejemplo, se tardó mucho en identificar que la desigualdad social no era solo una consecuencia de la crisis, sino que estaba en el origen, era una causa en aquella gran recesión. Y en estos momentos nos está pasando algo parecido, por eso yo creo que es muy importante que podamos disponer de una lectura ideológica de esta pandemia. De hecho, el subtítulo de mi libro va en ese sentido, en esa dirección, aunque luego me pareció un poco que podía ser mal interpretado con una cierta soberbia lo de lectura ideológica y le he puesto una lectura interesada. Por supuesto, todas las lecturas ideológicas son interesadas, como saben todos ustedes. En cualquier caso, dejo eso ahí porque creo que es muy importante ahora, eh, la pandemia no ha terminado en términos epidemiológicos, ustedes que ven en el ámbito sanitario lo saben perfectamente, posiblemente no termine nunca en el sentido que se dice terminar en sus efectos, pero sin duda lo que no va a terminar es toda la larga retahíla de consecuencias que va a traer. Bueno, y a partir de aquí voy a intentar compartir eso que yo llamo las lecciones que nos envía el coronavirus y que continuamos sin querer aprender. Y voy a intentar hacerlo ordenándolas desde lo que considero que son lecciones más globales, es decir, que afectan al conjunto de la humanidad, otras que se van acercando más a la realidad que yo conozco y luego me encantaría poder compartir cómo se vive eso desde y en Argentina, ¿no? La primera cosa, la primera lección es que el riesgo cero no existe. Es evidente, ¿no? Es decir, para alguien que vive en el mundo de la salud, eso debería ser evidente. Pero creo que eso es uno de los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Posiblemente por esa obsesión a imagen de Dios y semejanza, ¿no? Querer ser dioses en todo lo que tratamos. El ser humano, especialmente en las sociedades desarrolladas, donde se consiguen niveles de, llamémosle, de bienestar aceptables, a pesar de burbujas de marginación muy importantes, y sobre todo, especialmente en generaciones que no han vivido, eso es lo creo que explica algunos de los comportamientos sociales de las generaciones más jóvenes, no han vivido ningún momento de emergencia, de ningún tipo, y en el caso de España y europeo, pues ya son muchas las generaciones que están en ese ámbito, creo que nos hemos creído que el riesgo cero existe, ¿eh? O sea, que el riesgo puede desaparecer.
Y claro, la experiencia nos dice que cuando se niegan los riesgos, estos riesgos no solo aumentan, sino que multiplican sus efectos. Yo creo que es bastante evidente en el origen del coronavirus, ¿no? En esa intrusión constante de los humanos en el medio natural de los animales salvajes, como una de las hipótesis. Pero si no fuera esa, en cualquier caso sirve para explicar gran parte de los problemas que tenemos en forma de nuevos virus. Pero la peor de las formas, de negar los riesgos es cuando estos riesgos no solo se niegan, sino que la manera de negarlos es externalizarlos a otros. Yo me atrevo a decir que el paradigma que mejor define el actual modelo socioeconómico a nivel mundial global es el paradigma de la externalización de los riesgos. Contra el trabajo, en algunos aspectos, sin duda, claramente el hombre en relación a las mujeres, los nacionales de un país centrales en relación a las empresas periféricas y todos en relación al medio ambiente, ¿no? Todos. La externalización de los riesgos, por poco que lo pensemos, está presente en todos nuestros actos. De hecho, una gran parte de la estrategia del mundo económico consiste en externalizar los riesgos. Lo hacen las empresas cuando subcontratan a empresas más pequeñas o los autónomos que se autoexplotan a sí mismos, o lo hacen las externalizan a pagados. Y lo hacemos todos, por ejemplo, en España, con un sistema de logística ineficiente a matar, basado en verdaderas cadenas de camiones con autónomos explotándose a sí mismo, consumiendo territorio y emitiendo a la atmósfera todo tipo de gases que generan un efecto, aumentan en España, con una gran parte de los países europeos. El principal efecto de emisión de gases a la atmósfera es el de la movilidad, no es el de la industria, como algunas veces se considera, ¿no? Entonces, esta negación de los riesgos y esa externalización, pues la estamos pagando. La hemos pagado durante la pandemia en forma de boomerang, y no solo en términos sanitarios. Hoy en estos momentos en España y en muchos países del mundo tenemos grandes empresas, por ejemplo el sector de automoción, que tienen parada su producción. ¿Por qué? Porque las cadenas globales de producción que se organizaron para reducir costes, acompañada con eso tan horroroso del just in time, ¿no? De no tener ningún tipo de almacenamiento, hace que en estos momentos tengan problemas importantes de chips, que son básicos cada vez más para más productos, especialmente en el sector del automóvil, pero también en otros, y están paralizados. Bueno, pues eso que yo creo que ha sido muy evidente. Me da la impresión que continuamos sin querer aprenderlo, ¿no? Y no sé si pasa eso en Argentina, pero aquí la negación del riesgo o el riesgo cero lleva a que los ciudadanos exigimos certezas por encima de nuestras posibilidades. Es constante a nivel de opinión pública, muy alimentado por los medios de comunicación. Le exigimos certezas a los profesionales sanitarios, le exigimos certezas a los responsables de salud pública, epidemiólogos, le exigimos certezas a los políticos. La exigencia de certezas es el contrapunto de la negación de los riesgos. Segunda cosa, si algo ha puesto de manifiesto esta pandemia, se ha hablado de las pandemias como si esta fuera una más de las pandemias existentes en la historia de la humanidad, y creo personalmente que no, que esta es de verdad la primera pandemia de naturaleza planetaria que tiene, es verdad, una característica, y es que es asincrónica, no se produce con los mismos ritmos, no se ha difundido con los mismos ritmos y las mismas consecuencias sociales en todo el globo, y es también asimétrica en sus efectos por la situación previa, por eso que ha aumentado los efectos de la pandemia. Pero es una
Es una pandemia que ha puesto de manifiesto los niveles espectaculares de interdependencia en los que vivimos. Una interdependencia que no solo es económica, que es una interdependencia a todos los niveles y que es entre personas, es entre países, también es con la naturaleza y es otros aspectos absolutamente ignorados. Continuamos ignorándolo. Si no nos entiende el debate que se está manteniendo en relación a cómo los procesos de vacunación parece se asume que puede haber cerca de un 25%, he leído, de la población mundial que no tenga en un tiempo normal el acceso a las vacunas, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Es un riesgo que se ha demostrado que se difunde de manera espectacular y se continúa dándole una respuesta como si no hubiera esa interdependencia, como si no hubiera, como si nos pudiéramos encerrar en nuestro mundo. Otra lección que creo que nos envía el coronavirus es, y esa es muy importante desde nuestro punto de vista, porque nos puede permitir hacer un cambio de chip, es la importancia de la cooperación. Yo sé que cuando digo es la cooperación, pero si pongo énfasis es porque ha supuesto, desde mi punto de vista, una discontinuidad en una lógica y en un paradigma que lleva al menos 40, 50 años, yo diría que más, implantado en el mundo, ¿no? Que es el paradigma de la hegemonía total de la competitividad. Una competitividad que niega la cooperación. Y es increíble porque aquí, de nuevo, continuamos ignorando nuestra historia como seres humanos. Creo que está súper, es asumido que los humanos hemos evolucionado como especie y en la línea de evolución de la vida, somos una especie en la medida que hemos sido capaces de equilibrar la idea de competitividad y cooperación. Y eso hace mucho tiempo, ese equilibrio se ha roto. Los paradigmas dominantes son de una competitividad salvaje que niega la cooperación y que se convierte en lo que yo he calificado algunas veces como una competitividad ineficiente. Si quieren ustedes, después podríamos profundizar más en esta cuestión, ¿no? Otra lección que creo que nos envía esta pandemia, y si se fijan, son lecciones que tienen mucho que ver con factores que ya existían, pero que el coronavirus nos ha puesto el espejo y la lupa, ¿no? Bueno, es que la famosa sociedad de la información es una sociedad en la que es verdad que disponemos de muchos datos, de menos información y de escaso conocimiento. Porque disponer de mucha información no es sinónimo de conocimiento, y eso unos más los vemos. Aquí, por ejemplo, el proceso que se da en España, a partir del cual hay como un tsunami constante de información no tratada, en muchas ocasiones además hasta superflua, y yo diría que muchas veces frívola sobre la pandemia, no aporta más conocimiento a la ciudadanía, aporta menos. Es decir, en muchos casos mucha información es sinónimo de poco conocimiento. Y es el caldo de cultivo predilecto de los que han hecho de la desinformación uno de los elementos básicos de un gran amigo de una gran amiga de la humanidad, ¿no? que nos encanta, ¿no? Que es la conspiranoia, ¿no? La conspiranoia y la culpa. Son dos conceptos muy unidos en la historia del ser humano. Otra lección que creo que nos envía el coronavirus es la centralidad social de los trabajos, y especialmente de lo que se viene a llamar los trabajos de los cuidados, que incluyen sin duda los trabajos sanitarios, pero no solo eso.
los trabajos de atención del hogar, los trabajos de la alimentación, todos aquellos trabajos que nos permiten mantenernos vivos en aspectos esenciales. Y si lo destaco es porque esta centralidad social de los trabajos, y es ahí donde creo que vuelve a surgir, es importante para mí la lectura ideológica de esta crisis, ha venido, el coronavirus lo ha puesto muy evidente, lo ha hecho muy evidente, pero supone una interferencia en el discurso dominante de la pérdida de centralidad política del trabajo. Es decir, en los últimos años hemos asistido a los discursos del fin del trabajo, ¿no? Identificando innovación tecnológica, no por ejemplo con digitalización, sino con robotización, y haciendo discursos absolutamente deterministas y catastróficos en relación al futuro de la humanidad, un futuro de la humanidad en el que el trabajo personal ya no va a ser necesario, ¿no? Bueno, eso parece que no es así, la pandemia ha demostrado lo contrario, pero ese no es un discurso, llamémoslo ingenuo, no es un discurso, es un discurso muy interesado, porque es el discurso que le ha permitido a los poderes económicos y a la derecha, a las derechas mundiales, provocar la pérdida de centralidad política del trabajo. Y sorprende porque eso también va contra la historia de la humanidad. Yo cuando analizo poco la evolución de todos los sistemas sociales, llego a la conclusión que las diferentes formas de trabajo han sido siempre los elementos que han sido centrales y han articulado el modelo de sociedad. Incluso han estado profundamente relacionados con el modelo de participación política. El esclavismo, la servidumbre, el mercantilismo, el industrialismo, todos ellos han ido marcando el tipo de trabajo de cada momento, ha sido un elemento central en la organización social y en la organización política, desde el neolítico, desde el cambio de recolectores, cazadores a agricultores, pastores, ¿no? de ganaderos, perdón, desde el punto de vista. ¿Por qué? ¿Por qué ha habido interés en esa pérdida de centralidad política del trabajo? Bueno, porque el trabajo ha sido durante el siglo XX el eje central de ese siglo XX, de la articulación del conflicto social y también de la política, en un eje que hasta finales de los años 80 del siglo pasado ha sido determinante, que podemos calificar como el eje izquierda y derecha. Los conflictos alrededor del trabajo han sido claves para que, de manera muy desigual en el mundo, sin duda, pero se haya producido avances significativos en los derechos, ¿no? Otra enseñanza que nos llega del coronavirus es la importancia que en estos momentos adquiere todo lo común y, como parte de lo común, lo público y el Estado. Y distingo esos tres conceptos, común, público y Estado, porque desgraciadamente muchas veces se confunden, ¿no? Basta ver cómo lo que está pasando en diferentes lugares del mundo para poder comprobar que, en función de la musculatura del Estado en cada lugar, la capacidad de hacer frente al coronavirus es distinta. La capacidad de hacer frente, sobre todo, a las consecuencias sociales del coronavirus es distinta. En pocos años, llevamos 20 años del siglo XXI, donde el hilo conductor más, llamémosle, más continuo, es el Estado aportando recursos públicos para socializar pérdidas frente a quienes antes se han apropiado privadamente de los beneficios, ¿no? Esa es otra de las barbaridades de esta situación. Y por último, yo diría que la lección que nos envía también el coronavirus, en este apartado de lecciones y enseñanzas, es que es una gran paradoja, ¿no?
El capitalismo es hoy el único sistema socioeconómico en el mundo, es el único. Los que hemos creído en la utopía socialista, comunista, creo que tenemos, al menos yo, asumir que como alternativa sistémica ya no existe desde esa perspectiva. El capitalismo se ha impuesto, pero justo en el momento que adquiere mayor hegemonía ideológica, económica, social y política, es cuando expresa sus mayores debilidades por una vía, por la vía de su inmensa capacidad de destrucción. Destrucción en términos medioambientales, destrucción en términos sociales, la de la desigualdad social, no solo de renta, de riqueza acumulativa cada vez más y de dimensiones brutales. 300 billones de dólares en manos de ahorradores que necesitan ser invertidos en los mercados de capitales para obtener rentabilidad e ingresos, a los cuales deben acudir particulares que no tienen ingresos suficientes para sus necesidades básicas o sus necesidades de consumo, empresas que no tienen capacidad propia de capitalización y sobre todo los estados, que con sistemas fiscales tan enclenques tienen verdaderas dificultades. Ese equilibrio entre acreedores y deudores, yo diría que es una expresión de la lucha de clases del siglo XXI a unos niveles de dimensiones globales que no me atrevo a profundizar más, porque la relación acreedores-deudores en Argentina se conoce francamente muy bien, creo. En todo caso podemos hablar de esa cuestión. Y claro, todo eso sucede y podríamos llegar a pensar que la paradoja no tiene solución, pero es que esa paradoja va acompañada de otra, que le llamamos capitalismo a cosas pues profundamente distintas, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de capitalismo? El capitalismo clásico, inicial, manchesteriano, del keynesiano, del neoliberal de la escuela austriaca que empezó ya en 1930 a organizar la ideología neoliberal, que es de entonces, desde los años 80, como alguna gente dice, del capitalismo socialdemócrata fruto del pacto social en Europa al menos y en algunas partes de América, el capitalismo ultraliberal de Thatcher y Reagan, el capitalismo de Estado político de China, me atrevo a decir, de Asia, emergente y con mucha fuerza, o algo que está llamando a la puerta, bueno, ha entrado ya en nuestra vida y que puede tener unas consecuencias brutales, ¿no? Lo que se ha venido a calificar como el capitalismo de vigilancia, ese capitalismo en el que 5 grandes corporaciones en estos momentos, sobre todo 3, se apropian de nuestros datos personales que se han convertido en el oro negro del siglo XXI y a partir de aquí consiguen el monopolio de esos datos y por lo tanto una posición de oligopolio no solo económico, sino creo que el riesgo es que sea político. La capacidad que da a esas grandes corporaciones y a quienes las utilicen su potencialidad, la capacidad que tiene para incidir en la estructuración de las sociedades, en sus decisiones, que son aparentemente democráticas, pero aparentemente no son democráticas en las formas, pero que están profundamente influenciadas por eso, es brutal. Bueno, y eso es lo que me lleva a mí me ha llevado a mí a terminar el libro con eso que comentaba Juan, ¿no? La verdad es que la parte, como siempre, es la parte más complicada, ¿no? Porque poder discursear sobre aquello que ves, sobre todo si es de pasado y que no te gusta, no es que sea fácil, pero sin duda es mucho más fácil. Pero bueno, intentar dibujar el futuro es una operación de alto riesgo que solo se puede abordar si uno es consciente de que nunca en la historia de la humanidad los contemporáneos de los grandes cambios de época, y este creo que lo es, han sido capaces de diseñar de manera cerrada
el futuro. Los más lúcidos se han dado cuenta de que el mundo que conocían se estaba acabando, estaba transitando, de que habían cosas que no funcionaban, que había que refundarlo, remontarlo, reconstruirlo, revolucionarlo, pero sin saber, ¿no? Basta analizar la obra de Marx como para darse cuenta la lucidez con la que aún gran parte de sus reflexiones nos sirven para analizar el mundo y al mismo tiempo sus dificultades para intuir el futuro, ¿no? Desde esa perspectiva. Bueno, pues sin pretender, por supuesto, ninguna comparación, que mientras estoy hablando me estoy dando cuenta que se pueden malinterpretar mis palabras, pero desde desde esa situación, llamémosle, no de impotencia, pero sí de autoconciencia de limitación, un sindicalista no puede protestar sin proponer. Y entonces me puse, la verdad es que me costó bastante. Y lo que en la última parte de mis reflexiones apunto es un intento de dibujar algunos grandes ejes de una cosa que estamos obligados a hacer. Creo que es bastante evidente, hay indicios de que se están agotando algunos procesos en términos económicos, sociales y democráticos. Pero claro, el mundo, yo no creo en el determinismo. Si se acuerdan ustedes, al principio de la pandemia, uno de los grandes discursos a nivel global es que las pandemias siempre han producido momentos igualitarios. Yo que me tuve que documentar para escribir el libro, llegar a la conclusión que eso no es así, que hay algunos momentos igualitarios que han venido después de algunas pandemias, como han venido después de algunas guerras, Segunda Guerra Mundial, pero no es verdad que exista esa relación causa-efecto entre pandemia y momento igualitario. De hecho, hay pandemias, y esta puede ser una, en que el efecto, al menos a corto o medio plazo, sea un aumento brutal de las desigualdades, como el que se está viviendo en estos momentos. Entonces, yo creo que nuestra obligación, y aquí la importancia de tener una lectura ideológica de la crisis, nuestra obligación es intentar imaginar cómo nos gustaría que fuera ese cambio, esa situación distinta, ¿no? Yo he utilizado ese concepto de imaginación, que como muchos lo vi, ahora no recuerdo dónde, hace mucho tiempo, ¿no? Y lo vi en términos de la importancia que tiene cuando se quiere cambiar una cosa, imaginar, ¿no? Y en el fondo es verdad, porque la historia de la humanidad es la historia de los relatos. ¿Y qué son los relatos religiosos y los relatos ideológicos? Pues bueno, son imaginaciones. Es alguien que se ha puesto a pensar cómo le gustaría que fuera el mundo, ¿no? Y bueno, me atrevo a apuntar algunos elementos que van desde reflexiones más generales a cuestiones más específicas que tienen que ver con España y con Europa, que yo siempre las pongo en el mismo cesto porque es imposible en estos momentos, en el grado de interdependencia que ha adquirido el proyecto europeo, afortunadamente para los europeos, desde mi punto de vista, es materialmente imposible concebir de manera extendida España y Europa. Bueno, termino apuntando esos grandes titulares de eso que yo he imaginado, ¿no? Primero, necesitamos dotar a la economía de un nuevo sentido moral. No es verdad eso que dicen algunos amigos míos, a los que yo llamo los más inteligentes del capitalismo, ¿no? Que dicen que el capitalismo abusa mucho de su poder económico y que como consecuencia de ese proceso de degradación provoca estas situaciones de desigualdad social y indirectamente de degradación de la democracia, porque en definitiva la democracia requiere consentimiento, a diferencia de cualquier otro sistema que la vida en comunidad puede ser provocada por la vía de la imposición. Si no hay sin consentimiento no hay democracia. Cuando se rompe el consentimiento, la democracia se debilita. Y es muy difícil que haya consentimiento cuando sectores sociales tan amplios de nuestras sociedades sufren de manera tan brutal esa desigualdad social, ¿no? Entonces, yo discuto con estos amigos míos
capitalistas inteligentes, a los que yo les llamo cariñosamente, le digo, el problema no es que el capitalismo se haya degenerado o se haya pasado de revoluciones, no, es que pensemos un poco, pensemos qué nos dice, cuáles son las esencias ideológicas de ese sistema en el que el mercado es el gran dios que regula no solo la economía de bienes y servicios, sino también nuestras sociedades. Hemos llegado a un momento en el que los derechos es todo aquello que se pueda comprar. En muchos países europeos, un inmigrante pobre no obtiene la residencia. Pero si es un inmigrante rico y puede comprar un edificio de 700.000 euros, creo que está ahora puesto en esa cantidad, o invertir en los mercados de valores esa cantidad, obtiene la residencia, las Golden Visa, ¿no? Es decir, y ya no hablemos de otras cosas, ¿no? Desde el punto de vista de lo que se llama gestación subrogada, los vientres de alquiler, ¿no? O lo que pasa en algunos países con la posibilidad de comprar órganos para los trasplantes. Una sociedad donde el mercado se ha apropiado de nuestras vidas, ¿no? Pero claro, es que recordemos un poco a Adam Smith, ¿no? Su máxima, la máxima con la que puso en marcha lo que después ha sido el capitalismo, es la búsqueda del beneficio particular es el gran motor de la sociedad. Si cada uno de nosotros busca su beneficio particular, que no solo no es ilegítimo, sino que además es muy legítimo y es una fuerza motora muy positiva, todos esos beneficios individuales que cada uno de nosotros buscamos se van a encajar armoniosamente en el mercado y en la sociedad y nos van a llevar al progreso. Yo creo que llevamos 200 años siendo conscientes de que eso no es así, ¿no? Entonces necesitamos claramente reconstruir, darle un nuevo sentido moral a la economía. A partir de aquí, algunos otros conceptos. La idea de la sostenibilidad. Me ha costado mucho incorporarla al libro porque yo sé que es un concepto que se abusa mucho, ¿no? Ya todo el mundo quiere ser sostenible. Como pasa el sistema capitalista tiene una capacidad de integrarlo todo, no hace falta que os lo explique, que se lo explique a ciudadanos de Argentina, ¿no? Yo me horrorizaba en los tiempos en los que iba la gente con las imágenes de Che Guevara como un icono, ¿no? Por todo el mundo vendiéndolo como formando parte de los procesos de integración de las luchas en todo el mundo, pero de integración entendido como asimilación, ¿no? como desactivación en muchos casos, ¿no? He dudado mucho sobre el concepto de sostenibilidad, pero es, 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 es la respuesta a esas tres lecciones que comentaba antes, ¿no? El impacto de los riesgos que se niegan o se quieren externalizar, la interdependencia y al mismo tiempo la necesidad de cooperación. Para dar respuesta a eso, necesitamos diseñar un tipo de sociedades que sean sostenibles, pero no solo ambientalmente, sino que lo sean también socialmente, ¿no? Para ello, por supuesto, en términos ambientales, hemos de pasar de un egocentrismo antropocentrista a un concepto de codependencia. Los europeos además tenemos otro reto, porque nuestro egocentrismo antropocentrista va acompañado de un eurocentrismo fuerte. O sea, que la ruptura es con la Santísima Trinidad, casi, ¿no? Es más complicado aún. Pero la idea de la codependencia es absolutamente determinante. Por cierto, no sé si esa es la impresión que se puede tener en Argentina, pero la impresión que yo tengo de España y de Europa, yo creía que una pandemia de esa naturaleza haría crecer la conciencia medioambiental y, por tanto, la conciencia de la necesidad de afrontar ese tema, y yo diría que ha producido exactamente el efecto contrario. Es decir, la pandemia ha actuado como una especie de bosque de eucaliptus que ha poblado de manera exagerada nuestras conciencias y nuestras preocupaciones y ha expulsado otras que estaban en aquel momento. Acordémonos de marzo del 2020, hacía poco se habían producido las grandes movilizaciones globales sobre el tema del cambio climático, ¿no? Bueno, hay que recuperar la idea de la austeridad. Es una pena, porque la austeridad es un concepto que se ha apropiado
la derecha para imponer políticas muy austericidas. Yo utilizo siempre para intentar explicar la idea de la austeridad una cosa que me encanta, que recojo en el libro, que es una intervención de Enrico Berlinguer, que fue secretario general del Partido Comunista Italiano, en una famosa conferencia de intelectuales de Picchi en 1973. Leerla en estos momentos parece como si este hombre, como si Enrico Berlinguer hubiera resucitado, ¿no? Si nos estuviera haciendo una reflexión sobre los momentos actuales, lo cual confirma que los clásicos perduran, ¿no? Hay otra dinámica que creo es importante, que ha empezado a ser objeto de tratamiento, ¿no? Necesitamos abordar la necesidad de disrupciones en el sentido de las 3D, de letra. Desmercantilizar, descontaminar y democratizar la sociedad y la empresa. Lo de desmercantilizar, lo comentaba ya antes, necesitamos desmercantilizar las relaciones sociales. No podemos continuar en una situación en la que ya no es la economía de mercado, es la economía de mercado, la sociedad de mercado, la política de mercado, en la cual en muchas ocasiones se ha convertido gran parte de la política en el mundo, ¿no? Con la desaparición prácticamente de todas las estructuras de mediación social y entre ellos los partidos políticos que no juegan esa función, porque esa función la juega una plataforma, un líder y el mercado político, ¿no? Que es el que distribuye rentabilidad política en ese sentido. Lo de descontaminar es bastante evidente. Y democratizar la sociedad y la economía de la empresa. Con democratizar la sociedad quiero poner un ejemplo. Se está empezando a producir en el mundo un fenómeno que yo llamo la emersión de las sociedades postnacionales. Los procesos migratorios son tan viejos como la humanidad. Desde que alguien se dio cuenta que entre el Tigris y el Éufrates habían las tierras más fértiles, la inmigración existe. Y no hace falta explicarlo ni en España ni en Argentina, ¿no? Pero ahora no estamos hablando de flujos migratorios puntuales, de ida y vuelta. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que nuestras sociedades son sociedades postnacionales. Son sociedades formadas por personas que tienen nacionalidad de muchos países distintos. Pero en cambio, nosotros continuamos actuando en la organización de esta sociedad con la mentalidad de los estados-nación que determina el acceso a muchos derechos, no en función de la condición de ciudadanía, si es ciudadano o no, sino en función de la condición de nacional. Gente que vive con nosotros, que trabaja con nosotros, que se afilia a nuestros sindicatos, que paga sus impuestos, que juega con nosotros, que participa en nuestras reflexiones, pero en cambio tiene negados algunos derechos. Afortunadamente en España se consiguió en una batalla muy importante que derechos básicos, por ejemplo, como el de la sanidad pública o la educación pública, los tengan todos los ciudadanos, incluso aquellos que están en situación irregular en este país, pero soy consciente que esto no es ni de largo una cosa generalizada. Pero, por ejemplo, en los últimos estudios hemos descubierto algo que es brutal y en Cataluña, analizando y cruzando datos de la encuesta de juventud de Cataluña con los datos de los resultados de la participación, los resultados censales, los resultados en las elecciones políticas, a ver si soy capaz de explicarlo, hemos descubierto que en las unidades censales más pobres, las unidades censales además es el nivel más pequeño en el que se pueden analizar los datos electorales, porque llega a un nivel muy micro, en las unidades censales más pobres de Cataluña, el 33% de los jóvenes entre 18 y 35 años no tiene derecho a voto. El principal derecho de ciudadanía en términos democráticos del derecho a voto, no tienen derecho. No es que no voten, es que no pueden votar. Eso es una bomba de relojería y eso se va a producir, se va a generalizar, con lo cual, cuando yo hablo de democratizar la sociedad, me estoy refiriendo a la necesidad de romper con esa identificación entre Estado y nacionalidad y derechos
para incorporar el concepto de derechos de ciudadanía. Bueno, y hay también, sin duda, algo que comentaba ya antes, la necesidad de abordar los temas, el desequilibrio brutal de endeudamiento privado y público entre acreedores y deudores, y creo que es determinante en ese repensar, en ese imaginar un futuro. Necesitamos, y eso es una tarea en la cual el sindicalismo, al menos lo que yo conozco de comisiones obreras, estamos intentando trabajar de manera activa, y algún otro sindicato a nivel europeo también, es cómo recuperamos una nueva centralidad de los trabajos, teniendo en cuenta que los trabajos que van a caracterizar el siglo XXI ya no van a ser exactamente, al menos en parte, los mismos trabajos que habían caracterizado la centralidad social y política del siglo XX. Bueno, termino con una cuestión. Yo soy un pesimista esperanzado. Esa es la fórmula que he acuñado. Como en la vida te piden que te identifiques en todo, y en las identidades es si eres pesimista o optimista, no ves blanco o negro, no sé qué, siempre todo en plan dual y binario. Al final me tenían tan harto que dije, ¿sabes qué? Tengo que encontrar algo. Digo, pues yo soy un pesimista esperanzado. Por supuesto, la esperanza no es fe, no es determinista, no vienen solo. Se están produciendo algunos, al menos, esa es la impresión que tenemos, igual es muy voluntarista, algunos vientos que pueden ser favorables a esa imaginación, a ese repensar, pero claro, eso no vendrá solo, hay que, hay que construirlo. Y ahora que solo me escuchan 47 personas, voy a hacer un secreto, y es que no he sabido resolverlo, lo digo al final del libro, cuál es el sujeto histórico que va a impulsar esa imaginación y ese cambio, ¿no? Utilizo el concepto de sujeto histórico, y soy un clásico, y bueno, y la historia de la humanidad dice que todas las revoluciones y todas las reformas han necesitado un sector social que las haya capitalizado. Y de momento aún no lo veo, aún no lo veo. Pero tampoco lo veían al inicio del sindicalismo los sindicalistas. Y para justificar por qué digo que soy esperanzado siendo pesimista, siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Alguien cree que los primeros mineros en las cuencas inglesas o en Asturias, en cualquier lugar del mundo, que empezaron a recoger dinero en bolsas y de ayuda mutua para dar cobertura económica a las viudas y a los huérfanos de los que morían en las minas, de sus compañeros que morían en las minas, eran conscientes de que en aquel momento estaban sentando los primeros cimientos de lo que luego fue el sindicalismo a nivel global, y que el sindicalismo ha llegado a una situación en la que en algunos países ha llegado a ser un factor determinante en la configuración de las políticas públicas, como ha pasado, por ejemplo, esa semana en España con el acuerdo de reforma de las pensiones. Yo creo que nadie, ninguno de aquellos mineros y de los sindicalistas posteriores en ningún lugar del mundo eran conscientes de que cuando estaban haciendo aquello eso iba a evolucionar hacia donde ha evolucionado. O sea que tampoco me preocuparía mucho de no tener un plan perfectamente diseñado. Me preocuparía más si no tuviéramos una lectura ideológica de la pandemia, y me preocuparía más si de esa lectura ideológica no fuéramos capaces de imaginar un mundo distinto. Me parece que me he pasado mucho, Juan. Te dije que me cortaras, pero no me has hecho caso. No, no te he hecho caso. Bueno, si has acabado, podemos abrir Sí. turno de comentarios, preguntas. Intenten centrarnos en el texto de lo que él ha hablado, aunque el libro, que es muy recomendable, tiene 350 páginas. El Joan no puede desarrollarlo todo, tocar muchísimos temas que por supuesto no han entrado aquí. No, sobre Si todo, alguien, Juan, es que si lo explico todo no me lo compran. no, necesitamos un curso porque lo primero que me preguntó Joan es, ¿pero qué queréis? ¿Una charla o más cosas? Yo dije, hombre, empecemos con una charla, igual da para más, para si tú colaboras, pero empecemos por aquí.
Tenemos dos peticiones de preguntas. Uno es Carlos Fink y otro es Juancho. Primero Juancho y después Carlos. Fink, si queréis. Bueno, ¿qué tal? Joan, muchas gracias. Brillante la exposición, me gustó mucho. Conceptos claros y nos los transmitiste fácilmente para que lo comprendiéramos. Yo quisiera a lo mejor salirme del eje de la pandemia, pero porque abordaste muchas cuestiones de tipo político y económico. Acá en Latinoamérica existen lo que se llaman los populismos, que están dentro de una lógica capitalista, pero que son combatidos por las oligarquías locales porque son ampliadores de derechos y porque son los que propenden a evitar las economías digamos, por ejemplo, solamente extractiva, y tratan de industrializar sus respectivos países. Siempre me llamó la atención que en Europa los movimientos populistas eran considerados fascistas, y recién ahora estoy viendo de que hay políticos jóvenes españoles, de partidos también jóvenes españoles, que están comprendiendo lo que es el populismo. Y a veces uno los escucha y yo a veces digo, pero este muchacho es un populista latinoamericano. ¿Cuál es tu opinión respecto, y no sé si figura en tu libro porque no he tenido el placer de leerlo, sobre esta cuestión relacionada con el capitalismo o el populismo como forma de expresión política dentro de una economía capitalista? ¿Cómo lo hacemos, Juan? Lo voy Sí, si abordando quieres, uno a uno, sí. sí, porque una respuesta trae otra pregunta. Yo creo que es mejor uno a uno, después vemos. Lo único, sí, Bueno, ¿qué te parece? Hacemos así. algo trato en el libro, pero como trato muchas cosas no puede ser con toda la profundidad. El populismo es uno de los conceptos más polimórficos que existe, ¿no? Se utiliza para describir situaciones completamente distintas y a pesar de que, como dices, Juancho, alguna gente lo ha descubierto en Europa hace relativamente poco y muchas veces al calor de algunos procesos en países latinoamericanos y así, es muy antiguo. Quiero recordar que ya a principios del siglo XX hubo en Estados Unidos un partido populista, fundamentalmente de base agraria, que planteaba reivindicaciones claramente en términos económicos, pero también de cierto regeneracionismo democrático, ¿no? Entonces, yo por eso en ese sentido soy muy prudente a la hora de analizar y de hacer anatemas en relación al tema del populismo. ¿Dónde creo que existe la novedad? La novedad existe en que el populismo, como forma como un proyecto político, es expresión de la crisis de la democracia. Y no estoy valorando ahora en términos positivos o en términos negativos. Y por eso creo que en estos momentos está resurgiendo con más fuerza. Además es curioso porque se produce, es decir, se produce una crítica generalizada, al menos en España y en Europa, a los populismos, a los cuales se le adjudican todo tipo de efectos, algunos de los cuales no tienen nada que ver con la propia idea de populismo, ¿no? Hasta el punto que alguna gente se ha defendido planteando que el más peligroso de los populismos es el tecnopopulismo, ¿no? El populismo de la tecnocracia, ¿no? Hay gente que ha llegado a teorizar que la democracia tiene dos grandes riesgos, el populismo por un lado y la tecnocracia por otro, ¿no?
mi experiencia y mi opinión, yo diría que que no es posible establecer un abordaje único de todo aquello que se ha venido a llamar populismo. No, no es posible. Yo no me encuentro en condiciones de meter en el mismo saco a peronismo, por ejemplo, no sé si te estabas refiriendo a eso o no, con otras expresiones políticas, ¿no? Porque creo que las circunstancias de cada país y de cada época son muy distintas. Yo diría que aquí en Europa está emergiendo mucho un modelo de populismo que yo le he calificado de nacionalpopulismo y que creo que es una especie de mutación de la extrema derecha de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, del fascismo, que no es extractamente fascismo, que no solo es extrema derecha y que tiene esas dos patas. Un poco una cierta impugnación de las reglas de juego democrático, pero al mismo tiempo una exageración del nacionalismo, ¿no? Del aprovechamiento del nacionalismo, que se expresa de manera muy distinta, ¿no? Fíjate bien, en Italia hay dos partidos que podrían representar eso, ¿no? Salvini y Fratelli d'Italia, ¿no? Y en cada uno de esos países adquieren, para construir su proyecto, utilizan lo que se podía calificar como el punto más débil del sistema democrático. En Italia, en su momento, utilizaron el conflicto entre el norte y el sur, y cuando vieron que eso les daba rentabilidad en el norte, pero les quitaba votos en el sur, rápidamente han utilizado los inmigrantes como factor de cohesión, ¿no? Es brutal porque en los países nórdicos, en Suecia, que uno diría que es el paradigma, ¿no? O al menos lo era, el paradigma de la integración y así, bueno, han construido el nacionalpopulismo. Los demócratas suecos se construyó sobre la base de algo que se pudiera calificar como welfare chauvinista, ¿no? Es decir, como el Estado social está tan consolidado y tan profundo en la cultura nórdica, y nadie se atreve a combatirlo, ni la derecha, al menos directamente, lo que han articulado su propuesta alrededor de defendemos el welfare, pero solo para los nuestros. Y eso está provocando unas situaciones de un conflicto brutal que está llevando a demócratas suecos a ser el segundo partido más importante en Suecia en estos momentos. Populismo, o eso que tú identificabas como el populismo entrando en la política española. Eso podemos llamarlo, que se ha venido a calificar como lo que yo califico como la galaxia Podemos, ¿no? Desde ese punto de vista. Como todo en la vida tiene virtudes y defectos, creo que ha sido capaz de canalizar el grado de indignación, ha cabalgado muy bien la indignación producida como consecuencia de esa desigualdad, especialmente en la gente joven, planteando propuestas que son regeneracionistas ni revolucionarias. Yo me atrevo a decir que en algunos aspectos ni tan siquiera reformistas, en algunos casos claramente regeneracionistas, y en ese sentido tremendamente positivo, pero va acompañado de otro aspecto que desde mi punto de vista es lo que ofrece más debilidad, que es una cierta concepción judeocristiana de la sociedad, ¿no? Esa dualización entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, que a mí nunca me ha gustado, ni cuando era más ortodoxo, ¿eh? Nunca lo he sido mucho, afortunadamente, pero así. Entonces, no, porque las cosas son un poco más complejas, ¿no? Y luego una cosa que es, yo creo, lo más preocupante de todo, y es cómo la crisis de las estructuras de mediación social, ¿no?, entre ellas los partidos políticos, como manera de mediar entre la ciudadanía y la sociedad,
esa crisis que se está dando en todo el mundo, que es una crisis de todas las estructuras de mediación social, partidos políticos, entidades sociales, sindicatos, medios de comunicación, fruto de la combinación, a mi entender, de factores tecnológicos, económicos e ideológicos, esa crisis se ha pretendido suplementar, se ha pretendido superar, se pretende superar con una construcción muy voluntarista, basada en ese tecno-optimismo de las redes, que configura, desde mi punto de vista, y ya sé que hay gente que no comparte esa opinión, configura una realidad en que los niveles de participación democrática han caído en picado, en que ante la apariencia de las redes como empoderamiento de la ciudadanía, lo que se produce es exactamente todo lo contrario, procesos de articulación política muy verticistas, donde plataforma tecnológica, se llame Telegram o se llame lo que sea, líderes permiten una jerarquización y al mismo tiempo un elemento verticista de la organización política, y sobre todo impiden algo que es absolutamente imprescindible desde mi punto de vista, y es el debate colectivo de la construcción de las alternativas, de la imaginación. Me he enrollado mucho, pero me has hecho una pregunta de calado y bueno. Bueno, te agradezco mucho la claridad de tu pensamiento y la generosidad para expresarlo. Te voy a agregar algo para lo del pesimista. El pesimista es un optimista informado. Sí, eso. Pero... Bueno, Joan, no seas tan extenso en la respuesta, sí. porque Sí. sería interesante que, no, más que nada que te hagan preguntas, a ver si conseguimos que... Sí, si te parece, lo que podemos hacer es juntar unas cuantas, ¿no? Si te como... parece. Si tú, 2 o 3, depende de la dimensión, claro. Es que me ha planteado, Juanjo me ha planteado sí, que no, pensaba ya. yo del populismo a nivel mundial. Y Sí, claro. sí, no. Yo lo que pasa es que Joana ha pedido de alguna manera que, bueno, y lo ha remarcado en su discurso, él es un hombre de Barcelona y es un hombre, digamos, centrado en esta realidad. Evidentemente que los problemas que ha planteado son globales, algunas de las soluciones también lo son, pero digamos, no entremos mucho en los problemas más locales porque lo pondremos en aprietos que ya aclaró que no quiere entrar. Carlos Fink tenía un comentario y después el Pepe. Primero Carlos Fink. ¿Qué tal? Espero no generar una discusión larga. Primero quiero felicitar y agradecer a Joan por su claridad y su elocuencia y las ganas con que me dejó a mí al menos de leer el libro a fondo, por su brillante descripción, diría, que comparto en el 101% de la descripción de la pandemia principal que padecemos, que es el capitalismo, ¿no? Antes, intra y post-COVID. La verdad que cuando en eso me ha resultado brillante realmente. Me cuesta un poco más entender o participar de la cosa, de la propuesta y la imaginación de Joan. Bueno, él ya me aclaró de entrada, yo tenía dos aspectos de mi pregunta, ¿no? Una era quién iba a hacer esto, esos cambios, digamos, que imaginemos. Eso ya lo aclaró él un poco, aunque no tiene un sujeto definido, digamos. Y la otra parte de mi pregunta es hasta dónde es viable. Por ejemplo, él habló de dotar a la economía de un nuevo sentido moral. ¿Es viable dotar a esta economía de un nuevo sentido moral? Esa sería mi pregunta. Yo leí en el artículo que vos, Juan Nava, nos pasaste de una entrevista o un artículo de Joan creo que es en El País, no me acuerdo bien. No, en el diario.es. En el diario.es. Ah, eso. Que también dice que necesitamos una disrupción que abra paso al capitalismo de los bienes comunes. ¿Qué es eso? ¿Existe eso? ¿Es viable? Ese era un tema de los que
de la propuesta de Joan. Es complicado de explicar, pero como Joan sabe un montón, lo explicará. Bueno, perdón si... No quiero espoliar, como se dice ahora el libro, pero bueno, lo que se pueda que nos diga. Bueno, como pediste que te hagan dos comentarios a la vez, ahora lo hará el Pepe. Y después contesta los dos, si quieres. No hay todavía palabras. Bueno, felicitarte de verdad porque has hecho una exposición, me ha gustado mucho el análisis que has hecho. Lo has hecho además desde la perspectiva de la humildad de comprender un poco la evolución del sistema capitalista. Lo has hecho con además lo has hecho con un lenguaje que a mí me parece estupendo. El tema de lo que comentaba ahora el compañero anterior, el tema de la moralidad. Es que, como yo comparto contigo lo que has dicho, es que el capitalismo no lo ha destruido la lucha de clases, sino que se está autodestruyendo el mismo. Es decir, que en las clases de filosofía salió a colación el tema que el capitalismo lo ha integrado todo. Y que evidentemente ahora el propio capitalismo está en una fase de autodestrucción desde un punto de vista de la propia deshumanización de lo que es el propio sistema de explotación, ¿no? Desde un punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las desigualdades. Por eso yo creo que un poco la necesidad que tú planteas del carácter cooperativo desde un punto de vista natural del ser humano, ¿no? Que eso de alguna manera se ha perdido, ¿no? Es decir, los riesgos no existen. Eso también es un aprendizaje que hemos tenido desde un punto de vista de las sociedades capitalistas avanzadas, de la exigencia de que lo tenemos que tener todo, y eso evidentemente ha llegado a límites de plantear situaciones que la gente de una exigibilidad ante temas que realmente no se pueden satisfacer. Pero en resumidas cuentas, yo creo que esta deshumanización y además el alejamiento, como tú creo que lo has planteado en tu exposición, el alejamiento de la relación con la naturaleza, ¿no? De la relación del ser humano en sí, que esto ha entrado en crisis. Yo estoy hablando desde un punto de vista subjetivo, ¿no? También de la experiencia mía como persona ante la evolución de todo lo que nosotros, y más nosotros que hemos vivido, más o menos los que estamos en este colegio, tenemos ya una edad determinada y hemos vivido pues los años 50, 60, 70, hemos visto la evolución de cómo se ha ido conformando el sistema capitalista y la deshumanización que ha ido comportando el tema de la concentración de capital y sobre todo de la globalización. Pero bueno, no me voy a extender porque hay frases en las cuales yo creo que estoy de acuerdo contigo. El mercado se ha apropiado de nuestras vidas y realmente eso yo creo que lleva al ser humano a un sinsentido de la propia vida, ¿no? Porque si no hay esa centralidad, como tú planteabas, en cuanto al trabajo, es decir, la gente ahora ya no sé qué motivación tiene en las relaciones sociales en según qué tipo de trabajos. No quiero extenderme, me parece que yo también voy a leer el libro porque aún no lo he leído. Pepe, dale pie para que te conteste alguna cosa. Que le dé pie. No, si sé. quieres hacerle algún comentario o pregunta que amplíe su texto, su discurso. Bueno, es que más bien ha sido compartir un poco su análisis, Sí, porque por eso. hacer una pregunta, él decía, bueno, ¿cómo podemos darle a la imaginación para poder transformar esto? Y que es un desafío, es un desafío. Es un desafío. Y estoy de acuerdo con él en cuanto a las lecciones, como se titula el tema del encuentro de hoy, las lecciones que no hemos aprendido. Claro, Joan parte de la hipótesis de toda la situación del capitalismo que ha llegado a la prepandemia, porque ya el capitalismo prepandemia ya estaba con toda esta crisis humanitaria y crisis social y crisis institucional y crisis de los partidos y crisis porque la globalización pues se ha comido todo ese panorama deshumanizando el tema de las relaciones sociales y sobre todo la explotación ecológicamente, que eso ya lo que tú has planteado antes
el tema de la ecología estaba planteada en términos prepandemia, pero en fin, no quiero extenderme porque si no voy a aprovechar. A ver qué te contestan. Pero gracias. Dejémosle la palabra a ya Joan. no quiero extenderme porque no, otros querrán tomar la palabra. Muchas gracias, Juan, y gracias, Joan. Oye, coincido plenamente con el análisis que hace Pepe Molina, lo cual no es ninguna sorpresa, entre otras cosas, porque tenemos una trayectoria que ha ido en paralelo y por lo tanto, vaya, la sorpresa sería no coincidir en estos momentos. Claro, en la pregunta anterior se me ha hecho la pregunta del millón, ¿no? Es que, ¿cómo hacerlo? Yo he dicho desde el principio, sencillamente no lo sé. No lo sé, pero me preocupa relativamente, porque he insistido, no hay ninguno de los contemporáneos de los grandes momentos de cambio de época que hayan tenido claro cómo se iba a construir el futuro. Incluso algunos que han diseñado un futuro que en muy poco tiempo ha pasado de ser una utopía a una distopía, ¿no? O veredas que en vez de acelerar el proceso de la humanidad, lo que han hecho es, en muchos casos, hacerle dar vuelta hacia atrás, ¿no? Algunas distorsiones evidentes desde el punto de vista. Pero lo que estoy absolutamente convencido, después de haber leído y analizado mucho, es que estos momentos siempre requieren de al menos 3 elementos, y lo intento explicar en el libro, ¿no? Uno de ellos es la necesidad de imaginar cómo nos gustaría que fuera. El otro es, sin duda, la capacidad de intimidación. Es decir, no hay ningún cambio social que caiga del cielo, que sea un regalo. En general, si lo miramos bien, los cambios que se consolidan son aquellos en los que se produce una presión muy fuerte desde fuera del sistema, que el propio sistema encaja y lo convierte en elementos reformistas, por entendernos, ¿no? Eso es lo que pasó claramente con el Estado social en los países más desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, pero para hacer eso siempre hace falta que haya eso que yo antes decía, en plan clásico, un sujeto histórico. Yo diría que el proceso está verde, clarísimamente. Pero no nos podemos quedar aquí. Para que madure hay que trabajar en la idea de imaginar y al mismo tiempo provocar esas disrupciones. Que a veces vienen de cosas aparentemente poco trascendentes. O sea, yo creo en todo el mundo, fruto precisamente de ese proceso de mercantilización de nuestras vidas, la vivienda ha pasado de ser teóricamente en nuestras constituciones, en nuestras leyes, un derecho, a ser primero una mercancía y después un producto financiero refugio de altísima rentabilidad, que lo que ha hecho es que los precios de acceso a la vivienda, tanto de propiedad como de alquiler, estén fuera del acceso de millones y millones de personas. Eso está ahí y eso es una situación brutal. Bueno, hay movimientos en estos momentos, desde hace algún tiempo ya, en Cataluña y en España, frente a eso, que son movimientos muy incipientes. Y si se analizan, tienen bastante que ver con los procesos de ayuda mutua que se configuraron a los inicios del capitalismo. La famosa plataforma de afectados de la hipoteca, que supongo que algún momento habéis escuchado en Argentina, porque es el origen del liderazgo social y después político de Ada Colau, es fundamentalmente un espacio de ayuda mutua, además de reivindicación. Yo diría que en muchos casos, después, con la maduración, ha ido adquiriendo capacidad de elaborar propuestas alternativas. De la misma manera que en estos momentos es el sindicato de inquilinos, ¿no? Otro movimiento importante. Entonces, tú eso lo puedes ver estrictamente desde ese concepto de ayuda mutua que la tiene, de plantear alternativas, pero tiene clarísimamente la semilla de uno de esos
cambios que estoy planteando de darle un nuevo sentido moral a la economía, que es arrancarle las viviendas al mercado para situarlas, al menos en aquellos aspectos que son determinantes para la vida de las personas, como un bien común. Utilizo el concepto bien común como aquellos bienes que son imprescindibles para garantizar derechos que definimos como universales. El agua, la luz, la vivienda, por supuesto el trabajo, y el bien común determinante del siglo XXI, que yo creo que es los datos. Porque tenemos un reto delante, ¿eh? ¿Qué hacemos con los datos? Los datos es un bien privado nuestro, de los ciudadanos, que dejamos que se apropien de ellos las grandes corporaciones, que podemos determinar si se los cedemos gratuitamente o se los hacemos pagar, que como está planteando alguien exigimos contrapartidas, o planteamos con fuerza el hecho de que los datos, cuando salen de nuestra esfera personal y se convierten en factores económicos de gran magnitud, sobre todo cuando se concentran en grandes oligopolios y también de poder político, deben ser considerados bienes comunes. Y por lo tanto, como está empezando a hacer la Unión Europea con algunas reglamentaciones, se someten a condicionantes que quedan fuera de lo que son las reglas del mercado. Bueno, esas cosas, es decir, esas cosas aparentes que tienen que ver con el derecho a la vivienda como un derecho básico que no puede estar sometido a las reglas del mercado, tienen que ver con ese repensar el sentido moral de la economía. Y no tengo una propuesta cerrada, pero solo sé que existen en estos momentos semillas suficientes a nivel mundial, los movimientos que hay, por ejemplo, en América Latina en relación al tema de la alimentación, ¿no? Hay elementos suficientes como para configurar ese nuevo imaginario, ¿no? Y luego me has hecho una pregunta que yo también me la hice. Cuando, como necesitamos poner el nombre a las cosas, me costó, os decía antes que me costó mucho elaborar la propuesta esa, ¿no? Imaginar, ¿no? Ese nuevo escenario. Pero lo que me costó más es poner el nombre. ¿Por qué? Pues lo voy a explicar en clave muy personal, cómo viví el proceso de creación del nombre. Porque no quería utilizar uno de los nombres clásicos de la historia que se han utilizado para eso, porque en muchos casos ya a mí no me dicen nada, o me lo dicen de una manera tan contradictoria que no me sirve. Por ejemplo, comunismo o socialismo. Por ejemplo, comunismo y socialismo, que han jugado un papel determinante en la historia de la humanidad desde mi punto de vista, tiene un problema. Por ejemplo, todos los conflictos de género, los conflictos medioambientales no existían. Sí que existían, perdón, pero no tenían subjetividad política. Y por tanto, plantear esos conceptos, llamémosle del siglo XX, no me servía. Estuvo a punto de llamarle ecosocialista, pero como se suponía el riesgo de identificarlo mucho con una opción política concreta en Cataluña, dije que no, porque entonces a lo mejor se corría el riesgo de empobrecer el planteamiento. Y dándole vueltas a la cabeza, dije, vamos a ver, si tú has escrito de que el capitalismo en estos momentos es hegemónico, pero que este capitalismo tiene una capacidad destructiva, ¿por qué no te pones a ponerle a ese nombre, a eso, no impugnas el sustantivo e intentas modificar su esencia a través del adjetivo? Y de ahí salió la parida, que es una parida completamente del capitalismo de los bienes comunes, que es que algunos pueden considerar que es un oxímoron. Bueno, de hecho es un oxímoron, tal como entendemos el capitalismo en este momento, como se entiende los bienes comunes, es un oxímoron. Pero yo no fui capaz de encontrarle otro nombre, y para mí el concepto de bienes comunes tiene mucha fuerza, porque no es un concepto nuevo, es un concepto muy viejo, que está en el origen de las grandes ideologías de transformación del siglo XX, socialismo, comunismo y otras, pero al mismo tiempo ha tenido la capacidad de adaptarse. ¿En qué sentido?
en el sentido de que ha incorporado a ese concepto de bienes comunes aspectos que no estaban en esas ideologías del siglo XX. Por lo tanto, bueno, ese es el proceso que yo seguí para, para encontrar esa paridad, ¿eh? Pero vaya, que no tengo respuesta, vaya, Bueno, sería un estúpido, un presuntuoso, un vanidoso si dijera que sé cómo se hace eso, no tengo ni idea. Pero no me preocupa, insisto, porque lo que sí veo es que hay muchas cosas que se están haciendo que van en esa dirección, ¿eh? Y hay que aprovecharlas. El reglamento de la Unión Europea para el control de la inteligencia artificial va en esa dirección. Los intentos de dotar de reglas éticas a la inteligencia artificial van en esa dirección. Lo de los sindicatos de inquilinos va en esa dirección. Todas las luchas por la independencia y la autonomía alimentaria en el mundo van en esa dirección. Claro, hace falta dotar eso de cohesión y el sujeto histórico. Ya llegará. muchas Puedo gracias, Joan. agradecer la respuesta y hacer un mini comentario, que la verdad que mientras él hablaba yo pensaba que justamente se trataba de un oxímoron. Y, y sin ánimo de corregir ni mucho menos, porque me resulta contradictorio, ¿no? El Sí, sí, capitalismo sí. no es de los bienes comunes, es de los bienes individuales. Y no sé, sociedad de los bienes comunes, no sé. Entiendo Sí, que sí. socialismo real es un término que marca una experiencia claramente frustrada, negativa, y que confunde, y digamos, la palabra socialismo, a partir de la experiencia del socialismo real, no sirve. Pero no solo por su relativo fracaso histórico en la utopía, que en algunos aspectos ha terminado siendo una distopía, también porque, no nos olvidemos desde una perspectiva marxista, porque las bases económicas, materiales de este momento no tienen nada que ver con ellas. Y una de las características de estos momentos es que han entrado en juego una cantidad de conflictos que esas ideologías nunca tuvieron en cuenta. Y yo siempre pongo lo mismo, el tema de los conflictos de género, los conflictos medioambientales, ¿no? Entonces, claro, utilizar, eso lo trato en el libro, ¿no? El problema es que cuando intentamos diseñar ideas nuevas, lo hacemos siempre con conceptos viejos, y eso es una rémora, pero no tenemos, pero los conceptos son viejos hasta que aparece uno que triunfa y es nuevo. Pero si no, continúan siendo viejos. Y bueno, no creo que triunfe el de capitalismo de los bienes comunes, no triunfa porque es un oxímoron como las cataratas del Niágara, pero vaya. Bueno, el tiempo ha ido pasando y hay dos preguntas pendientes, una y un comentario y preguntas de Carlos Nava y de Liliana. Y después yo quería hacerte una propuesta, Joan. Y me parece que si alguien quiere pedir la palabra es el momento porque después cerramos. Carlos Nava y después Liliana. Los Apeteguía está pidiendo la palabra. Ah, no lo vi. Vale. 3. Carlos Apesteguía. Tercero me parece que le toca. Dale, Carlos Nava. Carlos Nava. A ver, tratando de pensar de todo lo que dijiste, yo creo que, y asociándolo con la pandemia encontró a los países, para decir un término popular acá o vulgar, un poco con los pantalones bajos. Porque el mundo capitalista globalizado, bueno, había hecho tal asimetría en la producción de bienes y que lo seguimos viviendo ahora, como que, por ejemplo, países que no tenían ni siquiera la ropa de protección personal para los sistemas de salud. Y yo creo que eso, bueno, tiene que ser una enseñanza también, un aprendizaje de esta pandemia. Así como, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa, por la hambruna que había ocurrido, que había pasado, decidió subvencionar la producción de productos agrícolas ganaderos para la alimentación. Algún cambio tiene que haber respecto a esto. No puede ser que no pensemos como países que estos productos básicos se tengan que producir en cada país.
y dependan de un país, como era el caso de China, para que lo produjera y lo proveyera. Ahora, pensando en lo que vos decías de la crisis del capitalismo y del capitalismo globalizado o del neoliberalismo, a mí me parece que hay una diferencia. China, no es por defender el régimen chino, porque también tiene aspectos capitalistas e imperialistas, pero ha sido un capitalismo que por lo menos el único conocido hasta ahora, que ha mejorado el nivel de vida de su propia población. Y pensando en esto, en los desarrollos nacionales de esquemas capitalistas, pensando que entre las 100 empresas más poderosas, las economías más poderosas del mundo, solo 51 son estados y 49 son empresas. No habrá que reforzar las economías nacionales, pensando en la pandemia además, porque las economías nacionales son las naciones las que producen los sistemas de salud, son las naciones los que tienen que producir insumos para la salud. Y con esto de las vacunas, o sea, las empresas tienen sí, chantajeando a los estados para la provisión de estas vacunas. Esto es una crisis que nos tiene que hacer, que nos da vuelta y que nos tiene que hacer pensar de nuevo en la organización del mundo. Y bueno, la pregunta es, ¿qué pensás vos? Juan, Sí, mi pregunta, ¿me escuchás? Sí. Sí. Mi pregunta tiene que ver con la de Carlos. Me pareció que quiero leer su libro, porque quiero entender más. Es muy oscura para mí su clasificación de capitalismo, pero bueno, concretamente, ¿cuál piensa él que es el rol de los estados en esto, en la modificación, en esto, en el poder conseguir un capitalismo de los bienes comunes, como decís vos? ¿Cuál sería el rol del Estado en esto? Perfecto. Vamos a juntar las tres preguntas, si te parece, Joan, porque Carlos Hernández quiere hacerte una pregunta y una propuesta, y después yo, que soy el moderador, te voy a hacer una propuesta, y lo acabamos ahí, si les parece. Entonces, Carlos Hernández y después No, Joan Coscubiela. Apesteguía perdón. levantando la mano. Carlos Apesteguía está primero que Carlos Hernández. Vale, Carlos Apesteguía, Carlos Hernández, y juntamos todas, Joan. Sí. Vale, adelante. Bueno, hermosa charla, Joan, la verdad, muy jugosa. Mencionaste austeridad, mencionaste economía moral. En esta evolución del capitalismo que venimos teniendo, y que parece que hay un imperativo que todos los países tienen que seguir, que es el imperativo del crecimiento económico. Y ese imperativo, ¿te parece que juega en pronunciar las desigualdades y las injusticias del sistema? Vale. Y entonces queda Carlos Hernández, ¿no? Sí. Hola, buenas noches. Moltes gràcies, Joan, per la teva información. Quisiera plantearte, bueno, primero, después de tu brillante exposición, digo, yo me he quedado con una idea, ¿no? Y que me gustaría imaginar, ¿no? Que con la responsabilidad intelectual y con la enseñanza que nos ha dado que nos está dando el coronavirus, podremos entre todos, ¿no?
lo mejor pecaré de buenismo, pero salir, ¿no?, con un pacto, ¿no?, con un nuevo orden mundial diferente, con un nuevo contrato social que se base en lo político, lo social y lo humano, ¿no? Y si no hacemos esto, ¿no?, difícilmente nos habrá servido de nada o será lo que tú planteabas de que no habremos aprendido nada. No sé, esta era una idea que te planteo si tú coincidirías en esto. Y la segunda cosa que te quería plantear es una propuesta, y no es una propuesta global, sino muy local, y muy local desde Barcelona, desde Cataluña. ¿Piensas volver a la política activa? Porque algunos, ¿no?, que somos ya un poco no muy jóvenes, ¿no?, cuando decidiste dejar no la política, pero sí la representación política en un partido, pues nos hemos quedado un poco huérfanos, ¿no? Esta era la propuesta local que te hago desde Barcelona, claro. Un apriete. Bueno, Joan, tu respuesta. Después tengo yo una intervención para apretarte más. Sí. Vamos a ver, han aparecido muchas ideas que algunas de ellas no las había tratado y voy a aprovechar para meterlas ahora. Unas cosas que planteo el libro es que evidente, se imputan a la pandemia una serie de efectos que no son imputables a la pandemia, que lo único que ha hecho la pandemia es actuar como detonante o en todo caso como acelerador, ¿no? El caso evidente, es decir, la inexistencia de sistemas públicos de salud en algunos países es la responsable del desastre de que una pandemia provoque en unos países unos grados de muertes y de sufrimiento muy superiores a otros. Eso es bastante evidente, pero sin salir de España, ¿no? El impacto que ha tenido cuando tú tienes algunas comunidades autónomas, o la mayoría, con unos niveles de atención sociosanitaria a la gente mayor tan deficientes, es evidente que la pandemia provoca un aumento de muertes en esas edades brutales. ¿Eso lo ha provocado el virus? No, eso lo ha provocado una situación preexistente, que es lo que el virus ha puesto de manifiesto. Por eso utilizo la idea de la imagen del espejo y de la lupa, ¿no? Y es ahí donde yo creo que, como comentaba uno de los Carlos, tenemos una gran oportunidad de aprender de eso, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos, por ejemplo, en el caso de los países que no tienen sistema nacional de salud, mantenemos una sociedad sin sistema nacional de salud? ¿O esa es una batalla a dar? Bueno, va a depender también mucho de que seamos capaces de tener esa lectura ideológica de la crisis, porque por lo que yo leo a nivel internacional, es decir, a veces esa relación entre la situación preexistente social, de gran desigualdad social, y el impacto de la pandemia no está tan clara. Ahí pegarse algunas personas en explicaciones pseudo religiosas, en otros conspiranoicas, está siendo mucho más generalizado de lo que yo me podía imaginar desde ese punto de vista. Entonces, sí, eso es una cosa importante. Luego aparece el concepto, Carlos Nava decía, el concepto de los cambios. Yo no he podido, antes en la respuesta anterior he comentado cosas aparentemente modestas, como la batalla de los inquilinos o el tema de la autonomía y la soberanía alimentaria. Pero es que se están produciendo. El problema es que posiblemente lo primero que tenemos que hacer es hacer como una especie de inventario de esos cambios, ¿no? Se están produciendo cambios muy significativos que aún no somos capaces de ver exactamente qué dimensión. Pues, si os acordáis, al principio de la pandemia el debate que se produjo fue si produciría un proceso de desglobalización
o al contrario, de aceleración de la globalización? Bueno, pues en esa encrucijada que yo trato en el libro, cada vez más yo creo que lo que aparece clarísimamente es que ni una cosa ni la otra, pero que lo posiblemente se esté produciendo es un proceso de reformulación de la globalización. Más que de la globalización, del globalismo. ¿Os acordáis unas declaraciones de Lula? En un momento determinado, cuando había una impugnación de la globalización, dijo: negar la globalización como hecho económico es como negar la ley de la gravedad. Lo que tenemos que hacer es dotarle de un control político. Bueno, releyendo para preparar este libro, he encontrado una cosa preciosa que explica la historia de la construcción del neoliberalismo a través de la escuela de Austria, los austríacos, la escuela de Ginebra también, Hayek y compañía, donde aparece un palabrejo que yo creía que era de hace 2 minutos y resulta que es de 1930, que es el globalismo como ideología que justifica la existencia de un mercado global en el que no hay intervención pública, porque eso supone una interferencia en las reglas del mercado, que es el paradigma de los ultraliberales, de los neoliberales de aquel momento, ¿no? Pero en aquel momento ya se plantearon cómo hacer compatible los dos grandes principios impulsores de Wilson, presidente, después de la Primera Guerra Mundial: la autodeterminación de los pueblos después de la caída de los imperios y, por lo tanto, la creación de naciones, el reconocimiento de naciones y la conversión de esas naciones en estados. ¿Cómo hacer compatible eso con el hecho de una economía absolutamente globalizada y sin ningún tipo de interferencia estatal? Ese dilema lo resolvieron de una manera que ha llegado hasta nuestros días, y que el ultraliberalismo de Milton Friedman, cogido por Reagan y Thatcher, lo ha puesto de manifiesto: es poner la intervención del Estado no al servicio del libre mercado, sino al servicio del intervencionismo de clase. Porque fijaros bien que en la izquierda hemos cometido un error lingüístico de léxico importante. Le llamamos ultraliberalismo cuando es ultraintervencionismo de clase. Es decir, la intervención del Estado no para garantizar lo que teóricamente dicen ellos, que es la igualdad de todo el mundo en unos mercados que se acomodan y se acompasan, sino justo lo contrario, ¿no? Para imponer un determinado tipo de políticas. Ese proceso que nace del final de la Primera Guerra Mundial en el neoliberalismo y que llega hasta aquí con las interferencias de las diferentes evoluciones del capitalismo que me preguntaba Liliana, ¿no? Es decir, sí, todo es capitalismo, porque hay unas reglas comunes, pero claro, no tiene nada que ver el capitalismo manchesteriano de Dickens con el capitalismo socialdemócrata, al menos en Europa y los países más desarrollados, Canadá, Nueva Zelanda, del Estado social. No tiene nada que ver, en cambio todo es capitalismo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que estamos llegando al final de esa época y que estamos llegando al final de la época de recomposición de la destrucción de los imperios. Y me parece intuir, no lo sé, me parece intuir que en estos momentos una de las batallas centrales del siglo XXI es el intento de reconstruir esa lógica de los imperios a nivel global. Por supuesto, no estamos hablando ahora del imperio austrohúngaro, no estoy hablando del imperio otomano, no estoy hablando del imperio ruso y sus influencias fuera de Europa. Pero ¿no veis vosotros que una parte de las estrategias de Biden, que están cayendo muy bien a mucha gente, tienen algo que ver con la necesidad de resituar a Estados Unidos en esa batalla por el control global del planeta a partir de la configuración de grandes imperios, en este caso económicos? Y no sé, yo veo ahí mimbres de una cierta recomposición
de un mayor imperialismo, por entendernos, ¿no? Basado fundamentalmente en el tema de la concentración del poder económico, también del control político, con una cosa que es nueva hasta ahora, y es que ya no se trata de estructuras políticas estatales más o menos imperiales, es que aparece, y por eso el concepto capitalismo de vigilancia, aparece la posibilidad de que un imperio sea un imperio económico con gran poder político basado estrictamente en 3-5 grandes corporaciones mundiales, globales, las famosas gafas que se llama por sus acrónimos, ¿no? Claro, eso está ahí y se están produciendo esos cambios. ¿Qué puede pasar con la globalización? Yo como estoy en estos momentos como director de la Escuela del Trabajo de Comisiones Obreras, que es un intento de dar formación sociopolítica a los dirigentes sindicales jóvenes, desde la perspectiva sociopolítica no partidaria, por supuesto, desde la perspectiva de la autonomía del sindicato, buscamos maneras de analizar esos fenómenos, y cuando hemos intentado analizar todo el tema del cambio de la globalización, vemos que se puede producir un incremento de la cooperación y del multilateralismo en esa nueva fase de globalización, que se puede producir procesos que no son estrictamente de desglobalización, pero por ejemplo sí de una globalización sin ningún tipo de reglas, es decir, una mayor intervención pública se puede producir a través de procesos de los estados o de estructuras superestatales. Creo que se va a producir una crisis importante de los famosos tratados bilaterales de libre comercio, que de libre comercio no tienen nada. Creo que estamos ante esa crisis de eso, no me atrevo a afirmarlo. Creo que se va a producir un proceso de redimensión de todas las cadenas globales de producción, con un proceso de renacionalización de algunas de esas cadenas, no por razones nacionalistas, sino porque se ha visto de manifiesto los riesgos que supone en un mundo interdependiente tener toda la producción concentrada, no solo de vacunas, sino de chips en 2 países, Taiwán y Corea, ¿no? Entonces, en estos momentos estos procesos están en marcha. Están en marcha, pero claro, son muy incipientes y creo que nos está costando ver exactamente hacia dónde van, pero están en marcha. Y son procesos profundamente profundos, como por ejemplo es un proceso muy profundo lo que creo que está pasando en Europa. Claro, en Europa no sé cómo se ve desde Argentina, pero se ha producido un cambio, una disrupción en las reglas básicas del funcionamiento de la Unión Europea, que en algunos aspectos eran reglas de una gran ortodoxia financiera, ¿no? Se han suspendido todas las reglas de estabilidad financiera, de momento provisionalmente, pero se está hablando ya que dejen de existir esas reglas, en todo caso sean sustituidas por otro, pero se ha pasado a una situación de cooperación muy importante en términos financieros, de mancomunación de riesgos. Los fondos de resiliencia de la Unión Europea tienen la importancia, se le da a todo el mundo la importancia por su dimensión económica y por lo que van a poder hacer los estados, pero para mí la importancia mayor que tienen es que por primera vez Europa decide mancomunar riesgos creando un tesoro común, es decir, eso se financia con deuda que emite Europa a los mercados globales de capital, común, no de los diferentes estados, común de Europa, y se está planteando la necesidad la posibilidad de que su devolución, que tiene que ser entre el 2028 y el 2056, se haga con ingresos obtenidos con impuestos propios, impuestos medioambientales e impuestos sobre el impacto de la digitalización. Entonces, todo eso está ahí, está hirviendo, ¿no? Y posiblemente no seamos capaces de ver qué dimensiones tienes porque no está escrito en ningún libro, en ningún sitio, porque no son deterministas, porque van a depender de muchas cosas, pero son las que me permiten a mí pensar de que podemos estar en el inicio de un cambio importante que, para que sea a favor de la humanidad, necesitamos imaginarlo como queremos hacerlo. Y como decía Carlos Hernández antes, ¿no? Necesitamos, y otro, es que todos sois Carlos, menos Liliana, todos sois Carlos. Hay muchos, sí. Que es que
sí, necesitamos recuperar conceptos que han sido conceptos históricos de las izquierdas sociales y políticas y que en cambio nos hemos dejado atrapar por las derechas, como el concepto, por ejemplo, de la austeridad, de la sostenibilidad, etcétera. Bueno, me estoy enrollando mucho, no huyo la pregunta de Carlos Hernández. Mira, la política entró en mi vida cuando yo tenía 10 años, en el año 65, febrero del 65, ha pasado unos cuantos, vinieron a detener a mi padre, que en aquel momento estaba clandestinamente organizando las comisiones obreras en Barcelona, en Cataluña. La política entró por esa puerta en mi vida y no se ha ido. Entró por la policía. Pero, sí, pero en la política institucional, bueno, nunca se puede decir de esa agua no beberé, pero no tengo intención de volver por dos cosas que podéis interpretar perfectamente. Hago mucha política fuera de la política institucional y además me produce una gran satisfacción, como por ejemplo la Escuela del Trabajo de Comisiones Obreras, y la verdad es que los incentivos de la política institucional son escasos. Es uno de los dramas que a lo mejor es un efecto de la crisis de la democracia y de algunos factores añadidos, con eso que la versión concreta del populismo. A mí no me expulsaron de la política, yo me fui porque mi compromiso era limitado, pero después de tantos años tener que soportar que en nombre de la nueva política te llamen casta, corrupto y no sé cuántas cosas, la verdad es que uno tiene una cierta edad como para no tener que pasar por esas cosas. Bueno, yo voy a hacer un comentario final y una propuesta deshonesta para Joan. Bueno, hay un tema que no lo sabéis, y que es que el Joan es corredor de fondo, como se ha visto aquí, y aguanta mecha. Entonces, el libro evidentemente tiene 350 páginas. Este hombre se ha documentado y ha tratado muchísimo de los temas, algunos salieron y otros son dignos de ser profundizados. Hay un tema que Liliana nombró, que es los diferentes tipos de capitalismo, que Joan los analiza en el libro, pero después hay, digamos, todo lo que es la crisis de la democracia, los autoritarismos, la crisis de la educación, la crisis de los medios de comunicación, el tema de digamos, los riesgos globales y la gobernanza local, o sea, las impotencias e incapacidades de los estados nacionales. O sea, hay muchísimos temas que podrían darnos para otra charla, y entonces nos daría un poco de tiempo para los que puedan leerse el libro y estar más documentados y para pensarlo. Y entonces yo te quería hacer una propuesta, Joan, de que vuelvas con nuestro grupo, y tengo una fecha que está libre, si la quieres, que es el 27 de julio. Pero piénsatelo. No, vamos a ver, tres cosas muy rápidamente. Sí, encantado de poder analizar ese tema, que además, por cierto, me estoy dando cuenta que he tenido bueno, se me ha pasado una cosa importante, pero lo dejamos para ese día, Liliana, que es el tema del rol de los estados. Simplemente decir que analizo, lo que ha emergido con mucha fuerza es lo público, lo colectivo, lo común. Y curiosamente eso va acompañado de la crisis de los estados-nación tal como los hemos construido en los últimos 200 años. Y sobre eso podemos profundizar. Acepto la propuesta, va a tener que ser otro día. En otoño, porque yo ahora, aparte que estoy hasta finales de julio lleno de cosas y así, pues luego me voy unos días a descansar. Teóricamente, o sea que en la primavera nuestra, Joan, así yo en la primavera puedo sacar el gorro que me tiene mal. Entonces, no, yo no conozco a Argentina, a pesar de que estuve a punto de apuntarme a una maratón que se hacía antes, que ahora no se hace, que es la maratón que se hacía en Buenos Aires. No, en el sur, completamente. ¿Tierra del Fuego? Sí, como la maratón no me sale. Bueno, entonces lo que os propongo es, me invitáis a Argentina y hacemos al revés.
la hago desde allí presencial y que se conecten los de, los de España. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero vuelvo. Con asado incluido, Joan, con asado incluido. Entonces no me puedo negar. Bueno, Pues encantado de volver, Juan, lo veremos. Porque yo ahora tengo que recomponer, cuando termine el Congreso de Comisiones en octubre Confederal, empezamos una nueva etapa de la Escuela del Trabajo y tengo que ver cómo está eso, pero vaya, cómo no. Si es en Argentina lo tengo peor. Si es aquí, por Zoom, desde casa. ¿No? Vale. Bueno, muchísimas gracias, Joan. Ha sido un placer para todos y bueno, estamos dispuestos a seguir esta charla todo lo que quieras. Pues gracias por esta oportunidad. Dale. Un aplauso. Vamos, un aplauso. Gracias, sí, ¿no? Muy bueno. Sí. Gracias. La modernidad. Eso sí.